Amada familia, buenos días. Nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Tome asiento, por favor. Hoy vamos a tratar un tema, como lo decía antes de la grabación en vivo, que estamos en vivo en la Iglesia del Camino es Cristo. Me abruma mucho cómo los cristianos desconocen el mover de Dios aquí en la tierra. Desconocen la voluntad de Dios siendo cristianos. Y lo más terrible es que nuestro Padre Eterno tiene todo preparado. Por favor, escuche esto que le voy a revelar. Hoy vamos a aprender sobre el verdadero significado de la cruz. Pues hay muchos cristianos que desconocen lo que la cruz significa realmente. Cuando nuestro Padre Eterno prometió a Yeshua, fueron casi 6,000 años, ¿verdad? La promesa. Luego viene el cumplimiento de la promesa. Escúcheme bien. ¿Cómo pretende un cristiano que va a ser salvo si no está pendiente del mover del cielo en la tierra? Escuche lo que le voy a decir. En Mateo capítulo 6, después del verso 9, 10, dice, perdón, venga tu reino como en el cielo, así en la tierra. ¿Cierto que así dice? Lo que las personas no entienden de esa palabra es que el reino de Dios tiene que venir a mi vida, tiene que venir a mi cuerpo, en la tierra. ¿Sabe de qué estamos hablando? De movimiento. Los cristianos desconocen la guerra espiritual que se suscita a cada momento a nuestro alrededor, a su alrededor. Y debido a ese desconocimiento espiritual, no ve nada. Me aterra. Como primer libro de Corintios 15, 55 dice que en un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento, será el arpazo, será nuestro traslado de la tierra al cielo. Quiere decir esto que si la persona realmente no está santificada y purificada en ese abrir y cerrar de ojos, se queda. Y yo doy gloria a Dios por su vida, amén. Yo bendigo su vida. Y yo bendigo su familia y bendigo su simiente en este momento. Pero no es, Espíritu Santo, ayúdame, no es gratis la salvación. Eso se lo inventó la religión tradicional. Que usted solo con creer en Jesús es salvo, eso es una mentira. Ese es el principio solamente para la salvación. ¿Atrás me están escuchando? Sí. ¿Sí se escucha perfecto? Pido perdón, tengo una unción que tengo la lengua muy pesada y voy a hablar bien despacio. Hay una unción tremenda aquí y la gloria es para el Señor. Esta madrugada veía nuevamente después que terminé de orar y estaba terminando de emplazar la palabra para hoy. Y vi un testimonio de una niña, tendría 7, 8 años, diciendo cómo el Señor le mostró el arrebatamiento. Mil perdones. Y me asombraba cómo los niños entienden a su manera, inocente, tierna y dulce, la gravedad de los acontecimientos que se van a suscitar. Yo no puedo entender cómo un cristiano que conoce la Biblia, conoce la palabra, anda folclóricamente pecando, creyendo que solo con creer en Jesús se va a salvar. He estado enseñando todas estas 2 últimas semanas que a mayor conocimiento de Biblia sube el estándar de salvación en todas las áreas de nuestra vida. No es solamente en la santidad, no es solamente en la purificación, la pureza de pensamientos, porque la trompeta comienza a oírse aquí, después se oye aquí, pero la carne no puede oír las cosas de Dios. Entienda lo que le estoy hablando. La carne llena de pecado no escucha. Es el espíritu purificado, santificado, el alma purificada, el alma santificada la que va a oír la trompeta. Porque esta carne no va a heredar el reino de los cielos.
¿Sabe qué hace nuestro Padre Eterno con esta carne? La hierve, la quema, la glorifica. Eso es hervir la carne. Como si estuviésemos hablando, cuando pasamos un pedazo de carne de vaquita por el aceite, la salteamos o la fritamos, se dice en Colombia, freír. En el argot de los chefs se llama saltear. Es como si nos hirvieran todo el cuerpo. ¿Dónde está, apóstol? En Romanos 8:31 y 8:32, donde seremos hervidos para que la sangre de pecado, para que la carne inmunda de pecado sea glorificada. Así podremos ir al cielo. Pero ninguna persona que practica pecado, pues primera de Juan lo dice que el que practica el pecado es del diablo, va a ir al cielo. Y déjeme decirle, yo me adelanto al final. No podemos darle más gusto a esta carne. Tenemos que morir a la carne, morir al mundo. Y eso se habla mucho en el argot evangélico. Pero que no sean palabras, es que yo pueda entender que mi carne, que antes pecó porque le gustaba, cuando la carne se mueva, la crucifico y le digo, no te voy a dar gusto. Mucha gente está de vacaciones. ¿Cómo pretende alguien irse de vacaciones en la semana de Pesaj, por Dios santo? Si es la semana que mueve al mundo y mueve al cielo. Esto no es momento de estar de vacaciones. Es momento de estar orando y ayunando para que nuestro Padre nos santifique. Yo pasé toda la noche. Anoche estuve toda la noche pidiéndole al Señor, purifícame, santifícame, tómame por digno. Muchas personas dirán, uy, el apóstol todavía es muy bravo, le falta transformarse, le falta cambiar, le falta. Amados, si yo no tuviera este carácter, me hubiera matado la guerrilla hace años. Si yo no tuviera este carácter violento para enfrentarme al mundo, todo el mundo me hubiera violado porque intentaron violarme desde los 5 años. A los 5 años me tocó coger un cuchillo y defenderme de un violador, ¿sabía usted? Me hice solo, pero cuando llegué al Señor, empecé a ser transformado y al tener el carácter de un cristiano. No soy perfecto. Sale el profeta Eliseo y le dicen unos muchachos, faltándole al respeto, calvo, calvo. ¿Se acuerdan? Y él declaró la palabra del Eterno y se los comieron unos osos. El profeta Elías mató a 940 sinvergüenzas en un ratico. Violento, ¿cierto? Usted tiene el carácter de hacerse matar por el Señor, de hacerse morir por el Señor. Eso lo platicamos ayer con la profeta Gracielita, la pastora y profeta Olguita. Si yo no hubiera tenido el carácter de entregar mi vida, cuando vinieron esos guerrilleros a ponerme fusil en la cabeza, yo no estaría aquí predicando hoy. No soy perfecto. Y a veces el diablo lo quiere tentar a uno en esas debilidades. Pero una cosa es una ira momentánea y otra cosa es una persona que se la pasa tomando licor, que se la pasa en la prostitución, que se la pasa consumiendo drogas, fumando cigarrillo, que se la pasa pensando y haciendo lo que quiera. Nadie, escúcheme, nadie va a ver todo lo que Dios ha hecho en su vida para que usted sea transformado. Solo van a ver un instante en que usted falló. Y por ese instante lo van a juzgar a usted. No se dejen enrostrar esto. Yo llevo 35 años tratando de lidiar con mi mente, con mi corazón, con mi ser. Pero 35 años diciéndole a la gente, oiga, arrepiéntete, pecador. Se lo digo a las buenas, se lo digo de buena manera, a veces se lo digo un poco fuerte, a veces se lo digo, oiga, pero entienda, se ponen bravos, se van, no es mi culpa. Pero usted se imagina, si yo tuviera el carácter que usted tiene o el carácter que tiene, por ejemplo, la hermanita Blanquita, todo el mundo nos bailaría, porque son amorosas. ¿Qué tal yo con su carácter, amada? Usted que es tan hermosa persona, tan dulce que se deja ver la cara de todo el mundo, te lo digo con respeto y con cariño, porque como usted es tan tierna, no quiero ofender a nadie. No, para ministrar una iglesia y para predicar el evangelio así, se necesita un carácter violento. Porque dígame, ¿qué persona le va a decir a usted en la cara, como yo se los he dicho,
Oiga, sin vergüenza, cambie. Dígame quién, o de quién se dejaría usted. O cuando yo le dije la primera vez que me pusieron fusil en la cabeza ese guerrillero, hijo del diablo. Si usted es muy hombre, dispare. A ver, yo quiero conocer un pastor, yo lo quisiera conocer, que tuviera esos pantalones. Hay hombres santos, muchos, y se la pasan en ayuno y oración y son muy famosos en el cielo por santos, pero tendrían este carácter. O parársele a 10 ladrones con fusil o a 10 ladrones con revólveres como me ha tocado a mí, dispare y levantar mi mano y que caigan al piso por el poder que Dios me ha dado. Eso me gustaría verlo. Hasta el abogado se fue de la iglesia por eso, el sinvergüenza ese Luis Hernando. Cuando nos fueron a atracar, nos pusieron revólveres y pistolas y, ay, ahora sí veo que usted sí es un verdadero pastor. Le dije, de ser baboso. ¿Se acuerdan que aquí él mismo lo confesó? Aquí en la iglesia lo dijo. No, es que las cosas son como son. Y a las personas hay que decirles las palabras como dice la Biblia, para que se arrepienta, porque con pañitos de agua tibia nadie se va a arrepentir. Y si viene a usted a agredirle un demonio, usted le dice, ay, sí, hermanito, dispáreme aquí o métame la puñalada por aquí. No, usted tiene que tener el carácter de Dios sin dejar de ser cristiano. Nuestro Señor y Salvador, cuando lo iban a echar por los montes, ¿se acuerdan? Que lo llevaron al monte para desbarrancarlo y matarlo. ¿Qué pasó? Pasó por en medio de ellos. Y cuando limpió el templo, cogió los látigos y le dijo, bebé, quítate de ahí, hermoso, quítate de aquí. No, les dio látigo a todos. Les dijo, impíos, pecadores, limpien la casa del Señor, que es una cueva de ladrones. ¿Y a quiénes estaba dirigiendo? Pues a los ladrones que estaban ahí, que eran sacerdotes, entre otras cosas. Se necesita carácter. Usted no puede perder el carácter, la autoridad de Dios, cuando le toque enfrentarse al pecado. O a alguien que le venga a enrostrar la palabra. Párese como un hombre, una mujer de Dios. No se deje enrostrar la palabra de nadie. Ay, pero es que a usted no sé qué cambia, a usted le falta. No, le falta es, pero irme para el cielo lo que me falta. Pero usted no se puede dejar ver la cara de nadie, amado, amada. Ahora, ¿quiere ser muy cristiano? ¿Lo quieren juzgar mucho? Ore por esa persona. Ore para que esa persona se convierta. Ore por su salvación. Bendígala. Yo les conté a ustedes el incidente que tuve con un indigente aquí, ¿se acuerdan? Y créanme que ese niño me hizo convertir, ahora no hago sino orar por él, reclamando esa alma para el Señor. Porque eso sí es ser cristiano. Es abstenerse de cometer el yerro y luego pedir perdón, arrepentirse, pero no estar siempre en la misma. Hay un testimonio tremendo que me tiene anonadado antes de empezar. Un cristiano que se fue allá a la fiesta, está allá en Santo Domingo, y le dijo a la esposa, mi amor, a partir de mañana, nunca más vuelvo a un bar, nunca más vuelvo a tomar, nunca más, me voy a despedir. Y el Señor lo mató. ¿Por qué mejor no se arrepiente ya que la esposa le está diciendo? ¿Sí lo vieron en noticias o estoy mintiendo? Ahí están todas las noticias. ¿Por qué mejor no se arrepintió? ¿Quién va a saber si en ese momento en que alguien se va a tomar una sola cervecita, que no está mal para la sed, les digo, pero en un bar o en un prostíbulo, ay, amigo, amiga, se va a tomarse una sola cervecita y se armó el tiroteo? ¿Sí vieron ayer las noticias? Personas buenas, inocentes. ¿Cuántos murieron ayer? Gracias a que no hay una iglesia orando como la nuestra. Necesitamos que todos los pastores, si me están oyendo, nos pongamos a orar por Colombia para que Dios, nuestro abacados, acabe el terrorismo en este país. Un hombre pecador como ese presidente, que es de los mismos, no lo va a hacer. Esto lo hacemos, somos nosotros. Nunca me olvidaré allá en Chaguaní, Cundinamarca, con todos esos asesinos que nos amenazaron y que no podía predicar, y aquí estamos. Usted y yo tenemos que tomar el carácter para no pecar, ser violentos para no pecar. Y si cometes yerro un instante, arrepiéntete. Eso no nos priva. Nuestro Señor también sintió ira y les declaró palabra. Y les dijo peor ahí en Mateo 13, no que me escuchen y se arrepientan y tenga que perdonarlos. El mismo Dios. Ahora un pobre ser humano como uno, ¿cómo no vamos a dejarnos llevar de un instante
Pero eso no quiere decir que pequemos. Eso no quiere decir que le demos rienda suelta a la carne. Eso no quiere decir que dejamos de ser pastores. No. Cuando yo veo algo incorrecto, los que me conocen y andan conmigo saben. Voy por la calle y se ve algo torcido y alguien está mal y se burla, de una vez le declaro palabra. Yo con el impío soy como dice las escrituras. Con los cristianos no. Ustedes se han dado cuenta que me han hecho de todo, me han robado las empresas, me han robado en todo. Yo los bendigo. Hacen lo malo, yo los bendigo. Y presento mi oración delante de Dios para hacer justicia. O sea, para que el Señor los perdone y los salve. Ninguno, ni el que me ha robado, ni que me ha maldecido, ni jamás he levantado mi voz contra un cristiano, Dios sabe. Ni lo haré nunca. Pero contra un impío, que se tenga duro. Porque el impío que conoce a Dios no merece sino que Dios lo quebrante. Porque el sacrificio de nuestro Señor en la cruz no fue gratis. ¿Usted no vio ayer en la televisión todos los programas que hubo de la Biblia? Yo sí los vi. Y estaba sin dormir. Y dormía 2 minutos y abría el otro ojo. Porque hay que estudiar, hay que ver eso. Si muchos cristianos no leen la Biblia, por lo menos vean la caramba en la televisión. Eso hará que no tengan excusa el día del juicio. Pero tenemos que cambiar y ser transformados, familia. ¿Cómo que llevamos 30, 40 años en una iglesia y seguimos diciendo las mismas groserías y siendo los mismos y haciendo lo mismo? Vamos a comprender hoy el verdadero significado de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó allí en la cruz? Es un llamado. Usted está aquí hoy, yo lo bendigo. Porque Dios lo consiente mucho y nos da otra oportunidad. Y nos ama. Pero ya no más, ya quedan minutos en esta tierra. No es momento, vea, familia, después de Pesach, si la logramos, si quiere irse a pasear, váyase 2, 3 días a los lugares santos, a Santa Marta, a San Andrés, vaya, disfrute. Pero no cuelgue el traje de cristiano. Cuando yo voy de vacaciones, cuando yo me voy para el mar, ¿sabe? Me meto al mar a adorar al Señor. Pregúntele a mi esposa. Todas mis vacaciones en el mar es adorando al Señor por el privilegio de estar ahí. No, pero llegan los cristianos y se han es de farra, de vacaciones. Llegan más cansados de vacaciones que de lo que se fueron. No, amados, ¿dónde está la revelación de nuestro Señor, el Espíritu Santo? En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. Y no lo digo por ustedes que están aquí, lo digo por los que me están viendo. Hay muchos sinvergüenza por ahí vagando. Y Dios no quiere que vaguemos en nuestros corazones. Está escrito, no estoy siendo grosero. Es peor, la palabra dice divagar, es peor que vagar. Porque es división en la vagancia. Eso significa divagar. Venga conmigo, por favor. Libro de Juan. Vamos a verlo desde... Ustedes saben que el Evangelio de Juan mira a nuestro Señor Yeshua de la manera celestial, o sea, como Dios. Así que hoy vamos a estudiar este Evangelio desde el libro de Juan, capítulo 18. Y vamos a ver, amada familia, cómo nuestro Señor y Salvador, cada cosa que hizo fue para cumplir la palabra del Padre, o sea, Él mismo. Escuche lo que le voy a hablar. Cada cosa que nuestro Señor y Salvador hizo fue para cumplir la voluntad de Dios, la palabra de Dios, o sea, Él mismo. Mucha gente anda equivocada. Escúcheme esto, oh, Dios mío. Con que Dios es uno, con que el Padre es uno, diferente al Hijo, y Jesús, Yeshua, es diferente al Padre, y el Espíritu Santo, nuestro Señor el Ruach HaKodesh, es diferente del Hijo y del Padre. Qué sorpresa se van a llevar muchos. Porque Dios es uno. Uno es el Ejad de Dios. Hay un solo trono en el cielo. No hay 3 tronos. No sé si me estoy explicando, familia. Usted no tiene el alma por fuera, usted no tiene el espíritu por fuera y el cuerpo por fuera. O sea, el cuerpo es uno, el alma es otro y el espíritu es otro. No, lo tenemos todo en conjunto. Y cuando usted me mira, está mirando a Fernando Betancur en conjunto. Cuando yo lo miro, estoy mirando al siervo de Dios en conjunto. Amén. ¿O será que lo dividimos para poder hablar con su alma? ¿La divido al corto así en 2 o cómo hacemos? Así es Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Él es uno solo. Pero como Él es Dios,
Él sí puede obrar en cada dimensión de Él mismo. Por eso estaba en toda la eternidad y estaba muriendo en la cruz por ti y por mí. Pero es uno solo. Amén. Eso es un misterio. Solo se puede entender en el Espíritu. Amén. Eso no se puede entender con la inteligencia humana. Sino entonces sería como los católicos. ¿Cómo es que dicen los católicos? 3 personas, ¿cómo es? Y un solo Dios. Eso es una ridiculez. Eso es católico, evangélico. Eso no es de Dios. Él es uno y punto. Amén. Porque Juan lo dice en el capítulo 1, que Él estaba en el principio, desde antes de la creación del mundo con Él, y que todo fue creado por Él, y que Él es Dios, dice la palabra. Él no es Diosito, Jesucito, no, Él es Dios. Nuestro abacados, amén. Wow, mire esto. Habiendo dicho Jesús estas palabras, ¿estamos ahí? Libro de Juan capítulo 18. Dice arresto de Jesús, ¿estamos ahí? Vamos a ver cómo se cumple el mismo. Y cómo en la cruz se cumple el mismo. Y cómo en la cruz, mire, ¿qué si yo le digo que en la cruz sucedieron 2 cosas que si no las leemos sonarían a blasfemia y herejía? ¿Qué si yo le digo que todos los pecados de la tierra entraron en Jesús en la cruz? Vendría a ser como si todos los demonios se metieran en Jesús sin poseerlo, porque es que el demonio no puede poseer a Dios. Que se aclare eso, ¿verdad? Pero se lo voy a demostrar por la palabra. Por eso es importante estar hoy acá, ¿se dan cuenta? Wow, la palabra se cumplió en él mismo. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yeshua se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Está leyendo conmigo? Wow. Versículo 4. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas, ¿cómo? Mire, solo Dios puede saber todas las cosas. Y solo Dios conocía los pensamientos de todos. ¿Se acuerdan que lo hemos leído muchas veces aquí? Pero Jesús, versículo 4, Juan 18, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? ¿Usted se imagina? Van a buscar para matarlo y él se pone delante de sus discípulos y les dice, ¿a quién buscáis? Así bravo. Él les dijo, ay, todo homosexual como lo muestran en algunas. Ay, ¿a quién buscas? Ay, no, como varón de guerra. Es que a veces hay que apartarnos varón. Mire, para dejar de pecar hay que ser un varón de Dios. Eso debe. Ay, si hoy sí dejo de pecar o mañana. No, eso hay que ser un varón, una varona de Dios para dejar de pecar. ¿Cuántos tomaron esa decisión? Los van a aborrecer sus amigos. Le van a decir radical, fanático. Ay, ¿qué no le van a decir? Yo prefiero que me digan radical, fanático, loco, lo que sea, con tal de salvar mi alma. Amén. Sí, escuche esto. ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Míreme, si el Señor les hubiera dicho, yo soy, vengan por mí, ¿van a caer a tierra? Yo soy. Y cuando escucharon eso les retumbó la cabeza y se escuchó en todo el huerto y en parte de la creación esta palabra. Respondió Jesús, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron a Jesús Nazareno, ya les había dicho que él era. Estaban tan atolondrados. Cuando el diablo ve a un siervo de Dios, se atolondra. Escuche esto. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron a Jesús Nazareno, verso 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ya a estos. Él no les pidió el favor, les ordenó. Es que han predicado un evangelio barato. Que Jesús estaba llorando, que Jesús estaba quebrado, que Jesús estaba en la inmunda. Sí, él lloró delante del Padre, pero él frente al diablo y frente a sus enemigos estaba con un varón de guerra. Amén. Aleluya. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada,
Mire, escuche esto, era tan fuerte la lucha y la guerra espiritual que había en ese momento que Pedro sacó la espada. Porque esto era un momento de guerra, esto no era un momento de estar tocándole la carita y al diablo y decirle, ay, tan bonito. No, mire esto. Wow. Versículo 6, versículo 7, versículo 8. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no se perdió ninguno. Ya se cumplió la palabra, ahí ya la palabra se está cumpliendo. Los que me diste. Juan 17, ¿lo has leído? El Señor demuestra ahí que todos cuando estemos salvados estaremos en Jesús, todos metidos dentro de Él. Esto es un misterio, ya lo he enseñado muchas veces. Mire esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdía ninguno. Verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la de beber? ¿Quién me dice qué es lo que Jesús está diciendo ahí realmente? No le dijo a Pedro, Pedro, así no se hace, se lo dice después. Lo que le está diciendo a Pedro es que él pelea su propia batalla como varón de guerra que es Jesús. O sea, lo que me toca hacer, no lo voy a hacer. La gente ha confundido a Jesús con un Jesús homosexual. Pido perdón por esto, pero tengo que decírselo realmente. Que el cristiano, frente a los enemigos, tiene que pararse homosexual. Y te perdono y Dios te ama. No, Señor. Él creó al varón hombre y a la mujer hembra. Y se están cambiando los roles, porque hay mujeres más varoniles que los hombres. Hay mujeres más valientes que los hombres. Y hay hombres más tiernos que las mujeres, por decirlo de una manera sencilla. Hoy en día la mujer es la que lleva las riendas de la casa, no el varón. Hoy en día la mujer es la que va al gimnasio, tiene más músculos que el hombre. A mí eso, con mucho respeto, me da asco. Sí, para casarme con una mujer con músculos y con piernas grandes y todo, me caso con un hombre. No, la mujer tiene que ser femenina y el hombre tiene que ser varón. Y eso era lo que era nuestro padre. Varón de guerra es él. Yeshua Hamachi, amén. Hay que confundir las cosas aquí, amada familia, lea conmigo. Wow. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la de beber. Y sanó, todos sabemos en los otros evangelios que sanó a Malco, le puso su orejita otra vez. Y después cuando termina todo esto, ¿qué les dice a los apóstoles? Antes les dije que perdonaran a sus enemigos, los bendijeran, etcétera. Ahora les digo, compren, tomen la capa, vendan la capa y compren espada. Esa parte de la escritura no la leemos. ¿Hay alguien aquí o me quedé solo? ¿Usted sabe qué significa eso? Estar de pie ante la guerra todos los días y saber cuándo desenvainar la espada. No sé si me estoy explicando. Hay momentos en que usted frente a un delincuente tiene que pararse varonilmente. Y si no le violan a la esposa, a los hijos. ¿Usted qué cree, familia? Míreme, en Gaza mataron 7,000 personas en menos de una hora. Donde esas 7,000 personas se hubieran ido en contra de esos asesinos, los parten en dos a todos. El que entendió, entendió. ¿Qué pasa ahora con Israel? Les dijo, ay, los perdono, porque ellos conocen la Torá y la Biblia, ¿verdad? Los perdono y venga, sigan secuestrando, o les están matando hasta el nido de ratas que tienen debajo de las tumbas. ¿Y por qué se han entregado?
¿Y por qué ahora quieren firmar la paz? No sé si me estoy explicando. Le voy a hacer una pregunta. Ahora que estamos en gran tribulación, ayer en todas esas regiones del país donde pusieron carros bomba y motos bomba, sí, allá en la Plata Huila, en el Catatumbo y todo esto, pusieron el carro bomba con bombitas de estas de la celebración de los cumpleaños o con TNT para matar gente. Es que la gente están distorsionando, amado familia. El diablo no juega a matar, el diablo mata. Y si el cristiano está mal parqueado, el diablo lo mata. Hay 8 personas que secuestraron las FARC y las iglesias, los pastores estamos orando por ellos, cristianos. Toda esa gente de esas iglesias debía ponerse en pie de guerra y declararles palabra para que descienda fuego del cielo contra esos terroristas. Cuando viene un terrorista a poner un carro bomba, sea para un cristiano, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él sí sabe lo que hace. Eso no estamos como en la cruz que ellos realmente no sabían. Estos sí saben lo que hacen. Usted lo que tienen que pedir es justicia del cielo y ángeles gigantes de guerra que hagan justicia para que no haya las muertes de los santos. No sé si me estoy explicando o estoy predicando mal, familia. ¿Usted qué haría? Míreme. Y le suplico, respóndame. ¿Usted qué haría si ve que están poniendo un carro bomba? ¿Usted qué haría, José? Claro, mire, usted es sabio, varón. Mire lo que acaba. A mí me admira su sabiduría. Usted debía ser pastor hace rato, hermano. Mire lo que dice este siervo de Dios. Declarar la palabra del Eterno e ir a avisar a las autoridades. ¿Usted sabe qué pasa si eso ocurre? No explota el tiesto ese. No explota. Porque en Isaías 54:17 dice la palabra de Dios que ningún arma que haya hecho el hombre prosperará contra ti. Y se lo digo con experiencia. Más de 17 veces los terroristas de las FARC pusieron fusil en la cabeza de este siervo. Esto es verdad, la palabra es real. ¿Usted cree que si no fuera cierto lo diría en grabación en vivo? Y ellos nos ven. Y todos los días les mando a decir a este miserable presidente que sea un hombre de verdad y se porte como un hombre. Todos los días se lo digo. Como él trabaja la presidencia por X, pues entonces yo les envío los mensajes por X también. Si Colombia de verdad tuviera el temor de Dios, nos pararíamos a declarar palabra y a denunciar esas porquerías. Pero déjenme decirles que muchas de las denuncias que hemos puesto están prosperando. Y ese miserable delincuente va preso, créanlo. Va preso. Si es que Dios no lo corta antes. Y sus amigos también. Así es que un cristiano debe orar. Con amor a la humanidad. Con misericordia. Pero con autoridad de Dios ante la maldad. Y eso es lo que nos falta. Pararnos como hombres de guerra que somos, varones de Dios que somos, mujeres de guerra que son, mujeres santas que son. Debemos dejar de quitarnos tanta alcahuetería. Y el Señor le respalda. Amén. Escuche esto. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la debe ver. O sea, lo que me toca sufrir y morir por ustedes, no lo voy a hacer. Siga conmigo. Entonces la compañía de soldados y alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Imagínense, wow. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, tan cómodo, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras es lo que Dios dijo. Venga conmigo al verso 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que les he dicho. Todo el mundo sabe lo que Jesús dijo. Hasta el diablo sabe y tiembla.
Pero ¿y por qué no hacen caso? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he hablado mal, testifica, dígame en qué he hablado mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Venga conmigo, por favor, verso 28. En este espacio de tiempo, Pedro niega a nuestro Señor y Salvador ahí en el pretorio, luego es llevado nuestro Señor y Salvador ante Pilato, porque ninguno de ellos dos podía juzgarlo. Míreme, ¿y por qué? Mire la hipocresía del falso, del impío. Tenían miedo y no tienen la suficiente autoridad. Le faltó la más importante, eran hipócritas. ¿Mm? Sí, José sabe palabra. Y entonces, como no podían juzgarlo, lo tuvieron que llevar ante una autoridad humana. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 5? ¿Osáis llevar estos pleitos ante los impíos en lugar de solucionarlos en vuestra iglesia o en el templo? ¿Entre vosotros? ¿Se dan cuenta la diferencia? La palabra va una sola. Mira lo que sigue acá. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, o sea, Pesach. Le era prohibido a un judío practicante entrar en la casa de un romano o entrar en el lugar del juicio de un romano, entrar en el atrio de la casa de un romano, mejor dicho. Entonces llamaron a Pilato afuera para no contaminarse. Tenían ira, rabia, deseaban matar a Jesús. Imagínense todo el sentimiento de asesinato en ellos. Mateo capítulo 5, pero era pecado entrar allá, donde el romano. Querían estar purificados para comer Pesach. Qué hipocresía. Así hay mucho cristiano. Señor, mire, se justifican ante Dios. Señor, tú entiendes mi debilidad. Tú sabes que la carne es débil, pero mi espíritu está pronto. Se van a quedar por no disciplinar la carne. Si usted es débil ante un pecado, párese como un varón de guerra. Si usted, mujer, dama, es débil en algún pecado, párese como una mujer de guerra y diga no. Tenemos que crucificar la carne. ¿Da pereza orar? Párese a orar. ¿Le da pereza ayunar? Párese a ayunar. ¿Le da pereza a congregarse? Congréguese, porque es un mandamiento. Pero al empleo si no llegan tarde. A la empresa donde trabajan si no llegan tarde. Hasta taxi pagan cuando van tarde. No llegan tarde, pero a la iglesia ni van. Porque es que Dios entiende. Y mira la carita que ponen, ay Padre, tú sabes. Y el Padre está cerrando el cielo, amada familia. Muy pronto se va a escuchar es el silencio del cielo. Ya no va a volver a responder. El que tiene oído, entienda lo que le estoy hablando. Wow, tremendo esto. Entonces, versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, no le estaba permitido matar a nadie, pero sí odiaban y deseaban el asesinato, la muerte de Jesús. Qué tan queridos, ¿verdad? Esto lo digo no para que odie a los judíos, porque esta gente está en el infierno hace más de 2000 años. Y usted tiene que orar por Israel, como dice el Salmo 122, verso 6. Tenemos que orar por Israel. Amén. Pero mire esta gente lo hipócrita que era, lo mentirosa que era. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Cada cosa, míreme, cada movimiento, cada palabra que nuestro Señor hizo, que nuestro Señor dijo, me refiero, hizo a movimientos y palabra que dijo, se estaba cumpliendo en él mismo para cumplir la palabra de nuestro abacados, para cumplir su voluntad. Amén. Son eventos y sucesos que desencadenan una sola consecuencia, nuestra salvación. Durante 6000 años, amada familia, se prometió, se preparó, se concluyó lo que nuestro Señor y Salvador hizo en la cruz. Siga conmigo.
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Usted se imagina el carácter con que nuestro Señor y Salvador le está hablando a Pilato? Aquí no es el Jesús homosexual. Ay, si yo hubiera sido... Ay, no, no, aquí le estaba hablando como un varón de guerra. Y le estaba respondiendo de rey a conserje, de rey a juez. Aquí no están hablando de tú a tú. Aquí no están hablando menos. Amén. Sigue conmigo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. ¿Qué está sucediendo aquí? El Evangelio de Juan, obvia muchas cosas que están sucediendo en el Evangelio de Mateo, que cuenta toda la historia en orden cronológico, del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Lucas, que lo vamos a ver en unos contados instantes. Pero ¿por qué lo estoy tomando desde la perspectiva del Evangelio de Juan? Porque aquí están haciendo notoria la función de Dios Rey, de Yeshua Rey, de Yeshua Dios. Y por eso es la conversación tan privada que Pilato tiene con Yeshua. Y de tal suerte que cuando le pregunta qué es la verdad, él se sale. Y le dice a los judíos, no encuentro ningún pecado en este hombre. Luego le dice, ningún pecado digno de muerte. Y ellos le dicen, crucifícalo. ¿Alguien está aquí? Mire, levante sus manos. El Espíritu Santo, revélame esta palabra. Es importante que usted entienda esto. Baje sus manos. Mire, familia, ¿qué está pasando aquí? Aquí es casi lo mismo que ocurrió en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, cuando nuestro Señor fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Aquí la conversación era entre Satanás, el mundo, y Yeshua Dios, Yeshua Rey. ¿Me sigue? Por eso es tan importante estas palabras y que el mismo Evangelio confirma que cada cosa que hacía nuestro Señor y cada palabra que Él decía estaba cumpliendo la voluntad eterna. ¿Me sigue? Ok, siga conmigo por favor. Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Pilato no azotó a Jesús. Pilato dio la orden de que él fuera azotado. ¿Se da cuenta por qué la importancia de entender todos los evangelios al tiempo? Venga conmigo, verso 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto púrpura, o sea, el manto de rey. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas, o sea, lo estaban torturando. Aquí, desde el día anterior y la noche anterior, estaban torturando a nuestro Señor y Salvador. ¿Me sigue? Wow. Venga, por favor, al versículo 5. Versículo 4, perdón. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ya no era pecado. Verso 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Wow. ¿Usted sabe por qué le dijo así? Porque él es el hijo del hombre. Pero lo que quiso decir Pilato aquí es, se está cumpliendo en el hombre todos los pecados de la tierra. Es poderoso esto. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. En los evangelios de Marcos, de Lucas
se ve cuando ellos pagan dinero a la gente para que digan esto. O sea, aparte de todo, eran como los comunistas, corruptos. Estaban usando el peculado, estaban usando el dinero para corromper conciencias. Y la palabra desde Salmos, Proverbios e Isaías dice que el Señor juzgará a los jueces corruptos. Siga conmigo. Cuando le vieron, crucifícale, crucifícale, les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Les dijo, maten ustedes. Y miren lo que le contestan. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Cómo? Pilato era un cobarde, hermano. Con todo ese ejército romano que tenía ahí, pudo haber puesto todos sus caballos y todos sus centuriones y no había pasado nada. O cuando más unos cuantos golpeados y Jesús, Yeshua, hubiese sido suelto. Pero si no hubiese sido llevado a la cruz, no estaríamos nosotros salvos hoy. Pero Pilato era cobarde, mire. Tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Entendió este pedacito? Mire, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién lo entregó a Pilato? ¿Quién? No fue Judas. Fue Anás y Caifás. Judas fue el que lo vendió. Pues sí, fue con la legión ahí pero el que entregó a Pilatos, a nuestro Señor y Salvador, fue Anás y Caifás. O sea, mire lo que dice la palabra. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, tenía el pecado de Judas. Pero peor que el de Judas. ¿Y por qué? Porque ellos no eran discípulos de Yeshua, porque ellos conocían la Torá. ¿Por qué dices tú? Claro, ellos conocían, realmente ellos sabían que él era el Mesías. Ellos lo sabían. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, lo llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua de Pesach, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Él sabía, Pilato sabía también, vea, he aquí a vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales, no tenemos más rey que César. Míreme, ¿usted sabe qué está pasando aquí? No tenemos más rey que César. Ellos renunciaron a la salvación. Toda esta gente, familia, míreme, todos estos judíos que estaban allí conectaron con la muerte de nuestro Señor y Salvador y renunciaron a su salvación al decir estas palabras. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Yeshua y le llevaron. Mire, amada familia, en la concordancia de los evangelios dice que la sangre de ese justo sea sobre ellos y sobre vuestros hijos. ¿Se acuerdan? Ellos mismos lo dijeron. Y todos sabemos qué pasó después, ¿verdad? La destrucción del templo 70 años después, la muerte de miles de judíos, ¿se acuerdan? Y centurias después, el holocausto judío, gracias al Señor. ¿Cómo se llamaba? El holocausto judío. Sí, Hitler. No tenga temor en decirlo. Dice la historia que fueron más de 6 millones de judíos. Mi historia, la que yo he leído, dice que fueron más de 10. Imagínense. Vamos a algo importante. Tengo que revelarles mucho,
pero tengo que leer la palabra porque yo me digo, léale la palabra, porque la iglesia no está leyendo la Biblia completa, leen solo versículos. Crucifixión de Yeshua. Y él cargando su cruz, ¿cuántos están leyendo la Biblia ahí? Levanten la mano los que traen la Biblia. Aleluya. Y él cargando su cruz salió a un lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron con él y otros dos, uno a cada lado. Imagínense, como dice la palabra, fue contado entre ladrones. Eso dice la Biblia. Eso dice Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Que el Señor nos dé tiempo para esto. Wow. Ahorita vamos a comer, no se preocupen. Y vamos a tomar Pesaj. Los que no pudieron hacerlo anteriormente. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos. Aquí dicen que fue Caifás. No escriba Rey de los judíos, sino el que dijo soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. En otras palabras, como lo han romanizado en Latinoamérica, lo que escrito está, lo que, ¿cómo es que dicen? Bueno, sí, pero es verdad. Lo que se escribe se refiere a la Torá, lo que se escribió y no se le puede agregar nada más. Eso fue lo que escribió Pilato. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Escrito está. Bueno. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto para que se cumpliese otra vez la escritura, porque se necesitaba cumplir la escritura para que hubiese salvación en el mundo. Porque dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron fuertes. ¿Se acuerdan del Salmo capítulo 22, el Salmo mesiánico? Salmos capítulo 22, verso 18. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que la amaba, que estaba presente, le dijo, madre, mujer. Le dijo a su madre, o sea, Jesús nunca le dijo a María mamá ni madre, siempre le dijo mujer. Aclaremos eso. Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. ¿Cuál discípulo? A Juan. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que toda la escritura se cumpliese, tengo sed. Wow, esto sí que es lindo. Bendito es su santo nombre. Eso está en el Salmo capítulo 69, verso 21. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Vamos a la revelación ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo él, tengo sed. ¿Quién me dice? No, tanto silencio que parece que me hubiera quedado solo aquí en la iglesia. ¿Por qué dijo tengo sed? ¿Porque había qué? No. Tengo sed significa que hay necesidad de algo. En este caso, de líquido para hidratación, ¿verdad? ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Qué ocurrió cuando el soldado abrió el costado de Yeshua? ¿Quién se acuerda? Lo primero que salió fue agua. Y si estaba deshidratado, ¿por qué salió agua? Porque Él es el agua viva, el agua que quita el pecado, el cordero. Y luego salió sangre, la que nos redime. Cuando Él dijo esto, es la connotación celestial que todo lo que pasó en Juan capítulo 4
que el que tome y beba de esa agua no tendrá sed jamás. Amén. Fue la invitación de Yeshua a que todo aquel que quisiera ser salvo tenía que beber de él. ¿Se dan cuenta? Esto no es no, esto es como Dios lo revela. Ahora, ¿qué significa que pusieron esa esponja de vinagre? O sea, las hierbas amargas y el agua de vinagre es el sufrimiento vicario de Yeshua. Cuando digo vicario no estoy siendo católico, no, es un sufrimiento sacerdotal, es un sufrimiento de cordero, es un sufrimiento hasta la muerte, es un sufrimiento dogmático, ritual, religioso, hasta que se cumple esa liturgia. ¿Alguien me sigue? No lo entendí, apóstol. Míreme, cada cosa que hizo nuestro Señor en esa tortura, él estaba siendo torturado por cada uno de nuestros pecados. Y fue torturado de tantas formas que ningún ser humano, ningún hombre podía soportar eso. Cuentan los científicos que ni a un hombre como Goliat, de 3 metros de altura y con esa masa muscular, con un peso de más de 300 kilos, hubiese soportado esta tortura. Solo Dios podía soportar esta tortura, porque era el juicio, la ira de Dios sobre el pecado. Dice la Escritura que si nuestro Padre eterno, que si esa piedra cae sobre un ser humano, no deja ni el polvo. O sea, si la ira de Dios y el fuego de Dios cae sobre un humano, no queda ni el polvo. Tendría que ser él mismo soportando el castigo inhumano. O sea, que no sea humano sobre él para que nosotros fuésemos perdonados. Levanten la mano los que vieron la pasión de Mel Gibson ayer. Levántelas. ¿Tan poquitos? Entonces, hoy en la tarde que usted tiene tiempo, vaya y véala. Está en YouTube ya. Está gratis en YouTube. Si usted escucha este mensaje y ve esa pasión, usted va a aprender muchas cosas. Y vamos a aprender algo. Aquí lo vimos desde la parte divina. Veámoslo desde la parte humana, veámoslo desde la parte sacerdotal y veámoslo desde la parte espiritual. Venga conmigo al Evangelio, aquí atrásito, al capítulo 10, verso 17. Mire, vamos a verlo desde el modo espiritual. Capítulo 10, versículo 17. Verso 18 y luego al 17. Nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Se está refiriendo a nosotros. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Mire, familia, esto es tan impresionante. Míreme, por favor. Ningún ser humano puede sacar su alma del cuerpo y sacar su espíritu del cuerpo y luego volverlos a meter. ¿De qué está hablando aquí? Del amor de Dios para este sacrificio. De tal suerte, que ya lo había parafraseado, que nuestro Señor nos salvó a todos al mismo tiempo. A todos los que querramos creer en Él y a todos los que nos comprometamos con Él. Porque a Él le fuimos entregados los que obedecemos la palabra, los que nos sacrificamos, los que hemos hecho la oración de fe, los que hemos tomado la decisión de bautizarnos, los que hemos tomado la decisión de apartarnos del pecado. Y ninguno vamos a perecer. Juan capítulo 6, verso 39, por favor. Véngase allá 4 capítulos anteriores. 6:39. ¿Estamos ahí? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite
en el día postrero. ¿Y qué dice el verso anterior? Que Él viene a hacer su voluntad. Mire, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Míreme, míreme, míreme. Ay, auxilio, socorro, Señor, ayúdeme. La gente cree que muere y le hacemos un velorio y los enterramos. ¿Será eso cierto? ¿Por qué me dice que no, Elber? Tan filosófico, mi amado Elber. Está diciendo que la muerte es nacimiento para vida eterna. Pues sí, eso es verdad. Pero lo estoy preguntando es que si usted muere, cuando una persona está en el cajón, ¿está viva o está muerta? No, está durmiendo. Porque dice que los muertos oirán en el sepulcro su voz. Y van a despertar, claro, gracias. Entonces, fíjese una cosa, mire. Es lo que Jesús está diciendo aquí, lo que Yeshua está diciendo aquí, es que en la cruz, Él le entregó la autoridad a Dios. Que en la cruz, la autoridad de Dios se cumplió en Yeshua, en Jesús. Y que en la cruz Él tomó el mandamiento del Padre para que todos los que estén en los sepulcros escuchen su voz y Él vuelva a meter espíritu de vida sobre ellos. Libro de Ezequiel capítulo 37 y libro de Ezequiel capítulo 36. Cuando limpie los corazones, ¿se acuerdan? Y pongan espíritu limpio dentro de ellos. Ya les expliqué eso. Levante sus brazos y diga, Señor, despiértame. Mire, familia, hace muchos años no explicaba esto así. ¿Y por qué no? Porque el Señor me dijo, lo vas a explicar de esta forma. Antes lo explicaba teológicamente, exegéticamente y escatológicamente. ¿Cómo, apóstol? Antes lo explicaba como dice la tradición de la Biblia, como dice la Torá, como dice el Espíritu y como era para salvación. Ahora lo estoy enseñando como en el cielo se diversifica, como en el cielo se va a contabilizar cuantitativamente. ¿Sí me estoy explicando? O sea, como en el cielo realmente es para que un cristiano pueda ser salvo. Si usted me entiende esto, su vida le va a cambiar. Porque vamos a ministrar ahora eso, cuando terminemos. Ya falta poco, no se preocupe. Mire esto. Nuestro Señor está diciendo que Él pone su vida para volverla a tomar. En otras palabras, cuando Él muere en la cruz y resurrecta, Él tiene ya la autorización legal. Lo que acabo de decir anteriormente es que no había esa autorización para que los que estén en los sepulcros resuciten. En este caso ya resurrecten. Amén. Sino que en la cruz Él tomó el poder para volver a meter el alma y el espíritu en nuestro cuerpo y podernos resucitar. ¿Está entendiendo? Si no hay derecho legal, no se puede. Amén. Solamente resucitaría a la gente y como Lázaro, pues para volver a morir. Ahora, mire esto. Uf. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La conjunción del poder de Dios y la convergencia del poder de Dios se juntan para poder meter en un cuerpo dormido otra vez el alma y el espíritu, porque aparentemente sí está muerto. Tiene que volver a meter en un continente, o sea, en la vasija que está podrida o que ya se hizo polvo o la cremaron porque hay gente tan obtusa. Hoy en día el diablo ya dio esa ley, es que no hay lugar en los cementerios. Si tierra para cementerio lo que hay. Es más, les doy una idea. Nosotros como cristianos podemos hacer lo que hacen los judíos. Santificar un lugar y ahí podemos inhumar a nuestros seres queridos. Entonces, lo que estoy hablando aquí es que nuestro Señor y Salvador, como Dios, hizo la relación, la convergencia, la conjunción del derecho legal, según el cielo y el Padre, para poder salvarnos, meter el alma y el espíritu otra vez en nuestro cuerpo y glorificarnos. Romanos 8, 31 y 32. ¿Me sigue? Esto va por pasos, familia. Míreme. Levante sus brazos. Bájelos. Levántelos. Allá, Diosita, por favor. Eso, todos aquí. Y todos en obediencia a eso. Bájelos. Levántelos. Despiértese. Amén.
Mire lo que le estoy diciendo. Míreme. Escuche, por favor, que esto es importante. Génesis, Evangelios, luego Apocalipsis. Si no va en orden cronológico tu salvación, no hay salvación. Si no hay derecho legal, la sangre de Jesús en tu vida, en tu salvación, no hay salvación. Así que tú y yo tenemos que entender esto para no pecar más. Hebreos 10, porque cada vez que un cristiano peca, escupe la sangre de Yeshua. Eso es una blasfemia, una herejía. Después del verso 20. Y pisotea la sangre del pacto. Y eso ningún ser humano lo puede hacer. Solamente los diablos. Y van para el infierno. Amén. Ok. Entonces ahora mismo, lo que estamos entendiendo es todo lo que el Señor estaba haciendo. Ahora miremos. La conjunción y la convergencia de ese poder en esos momentos. Usted se imagina la atmósfera de infierno y de cielo que había en el Calvario, en el monte Golgota. Yo nunca había pensado en eso. Mire, yo estaba allá. Y los que vamos en el espíritu sentimos cómo empiezan unos calambres desde la planta del pie a subir hasta la cintura. Y empiezan a temblar las piernas, familia. Porque todavía la sangre que fue derramada en la cruz, escuchen, está dentro de la tierra cumpliendo la función. La sangre de Jesús, lo dijeron los científicos hace cerca de 8 años, no está muerta. Lograron condensar, no sé de dónde la sacaron. Dicen que de una roca que estaba ahí en el Calvario, pudieron extraer una muestra de ADN de la sangre de Yeshua. Y los científicos se rompieron las vestiduras diciendo, ¿de quién era esa sangre? Y el científico que llevó esa sangre, no recuerdo ahorita el nombre, que encontró el arca de la alianza, dijo, es la sangre de su maestro, de su salvador, de su Mesías, y ustedes lo han negado. Y todos estos científicos se convirtieron y otros se suicidaron. La sangre le faltaba un cromosoma, pero estaba viva. No sé si me estoy explicando, Dios mío. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es el poder de Dios para que tú y yo podamos ser salvos. Ahora miremos algo que está sucediendo y que yo quiero que usted pueda discernir todo lo que estaba ocurriendo en esa atmósfera. Venga al libro de Lucas capítulo 23. Allá atrásito. Lucas capítulo 23. Usted se va a ir hoy aprendiendo Biblia, amén. Lucas capítulo 23. Aleluya. Verso 43, pero creo que vamos a ir antes. Escuche, esto está poderoso. Venga, no, desde el verso 39. 36. Lucas 23, 36. Los soldados también le escarnecían y acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, Gestas es el nombre de ese miserable, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, este sinvergüenza estaba en la cruz y estaba sufriendo ese castigo y era ladrón y asesino. Ya les conté la historia, el año pasado les conté quién era este miserable de Gestas, que era un sicario, acuérdense, era un sicario, era un guerrillero, ya existía la guerrilla en esa época, y entonces estaba colgado con Jesús y le estaba lanzando improperios y lo estaba retando. Si tú eres el Cristo, o sea el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, con escopeta, con ametralladora le pedía la salvación. Versículo 41, versículo 40, perdón. Respondiendo el otro, su nombre es Dimas, según la historia, que se acuerdan que él era dueño de una posada y él robaba, era para mantener a unos niños de varios auspicios. ¿Se acuerdan que les conté toda esa historia? Entonces, este no es que fuera bueno, de todas maneras robaba. Es una especie de Robin Hood, estaba mal. Pero él sí cayó en la cuenta, miren. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Estaban en qué? En condenación.
nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea, él sabía que él no había hecho ningún mal. Y dijo a Yeshua, a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Digo, perdóname, él le dijo ahí de todo, mejor dicho, se justificó. Y mire lo que le dice el Señor, y aquí quería llegar. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se está entendiendo esto? De cierto, te aseguro una cosa, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, esta frase enseña que el reino de Dios está aconteciendo aquí y ahora, que el reino de Dios estaba allá y en esa misma hora, y que el reino de Dios estaba fungiendo en ellos en ese mismo instante. En otras palabras, la guerra espiritual que había era a muerte. A muerte. Cuenta la misma escritura que un cuervo le sacó los ojos a estas por malandro, por blasfemo. Escuche esto. El reino de Dios y su poder estaban ahí y estaba mostrando el arrepentimiento que solo se puede manifestar a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Y estaba manifestando que el reino de Dios es arrepentimiento de todos nuestros pecados, alegría, paz, gozo, justicia, solidaridad, amor, verdad y paz. Y resalta también la inmediatez de la gracia y el perdón de Jesús. Míreme, todo aquel, míreme, que se arrepiente de corazón es perdonado inmediatamente. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? ¿Se acuerdan la mujer cananea? ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia? ¿Se acuerda allí el paralítico en el lago de Betesda? Etcétera, los leprosos, etcétera. Todo el que se arrepiente de corazón es perdonado inmediatamente. Amén. Viene entonces el consuelo del cielo, la esperanza, viene el amor, el perdón genuino del pecador. Yo quiero que usted se imagine este escenario, familia. Imagínese todo esto aconteciendo en un mismo instante. Los pecados entrando a través de las heridas de Yeshua, porque así es real. Míreme, yo les conté, yo tuve una visión hace, creo que 10, 12 años, cuando estábamos en la Avenida de las Américas. Yeshua me mostró en la cruz cómo los pecados tuyos y míos, míreme, eran absorbidos de mi cuerpo y metidos en las heridas de él. Cada golpe, cada tortura. Les enseñé lo de la cruz, lo de la corona de espinas, ¿se acuerdan? Porque dice la palabra que, como dice el Salmo 50, Él va a probar cada pensamiento. Cada pensamiento. Tratemos de pensar bien, por favor. Cuando tú piensas en algo, estás usando la semejanza de Dios. La semejanza de Dios. Y cuando haces algo, estás usando la imagen de Dios. Amén. Por eso dice la palabra en Romanos y en los evangelios que en lo que dependa de nosotros, y el apóstol Pablo también, estemos en paz con todo el mundo. Amén. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Solo necesito que usted aprenda esto. Amén. Era tal la tortura de nuestro Señor y Salvador, era tal la deformidad que ya tenía su cuerpo, que ya tenía su rostro, que el libro de Isaías capítulo 53, verso 2 dice que ya no se encontró hermosura en él. ¿Usted sabe por qué lo despreciaban tanto los soldados y la gente que iba pasando? Porque estaba totalmente deformado. Era como una mole. Su rostro, todos los huesos de su cara fueron quebrados, fueron rotos, no quebrados, fueron fracturados. Su rostro estaba totalmente deforme y su cuerpo. Cuentan también los científicos, todos esos estudios yo se los he hecho llegar a través de los años, que se le veían los riñones, se le veían los pulmones a nuestro Señor y Salvador. Porque cuando fue flagelado, ya les conté cómo eran las terminaciones de estos látigos. Eran de hueso y eran de metal y entraban en la carne como anzuelos y arrancaban la carne con el músculo. O sea, era la forma en que nuestro Señor, y no se preocupe porque lo vamos a ver en vivo y en directo cuando estemos en el cielo en Pesach, el Señor nos va a llevar allí físicamente a todos los redimidos a ese momento, a que veamos lo que Él hizo por nosotros. Y nos llevará, como ya lo enseñé en el capítulo 13, verso 11 del libro Apocalipsis, a mirar los condenados y a sentir el humo de la putrefacción de ellos en el infierno
y a escuchar sus gritos y sus lamentos. Eso está en Apocalipsis 13:11, para que no nos olvidemos de lo que nos salvó. Así las cosas, amada familia, están sucediendo cosas tremendas aquí y la gente no se da por enterada. Algo de lo que la gente casi no habla y es del dolor inhumano, infrahumano que sufrió nuestro Señor y Salvador. Si nos duele la cabeza, nos machucamos y nos duele un dedito y ya no podemos hacer nada y qué problema. Se nos cae una uña ya, qué dolor. Imagínense todo el cuerpo eviscerado, eventrado, lacerado de nuestro Señor y Salvador. Wow. Imagínense la oscuridad. Cuando dice aquí la palabra que cuando Él falleció, cuando Él murió, tembló la tierra, ¿recuerdan? Y los sepulcros fueron abiertos de algunos profetas y volvieron a la vida. Resucitaron para mostrarle a la gente que sí había resurrectación. Pero imagínense en ese momento que empieza a temblar, el cielo se cubre, hay penumbras, todos lo sabemos. Noten ustedes que aún sea en la religión que el Viernes Santo, después de las 3 de la tarde, siempre hay lluvia, el Jueves Santo y el Viernes Santo, mal llamado santo y mal llamado en la tradición, pero siempre llueve y hay penumbras y se siente una zozobra en el ambiente. Esa zozobra millones de veces en el Calvario, al mismo tiempo. Y comienzan a caer las gotas de lluvia que se convierten en granizos, golpeando a los soldados romanos, golpeando a la gente. El temblor de tierra, ¿usted se imagina? La sangre de nuestro Señor y Salvador. Todo gimiendo. Y luego viene la oscuridad. Y lo más terrible en esa oscuridad es que aún seguía temblando. ¿Se imagina el terror que estaba sintiendo la gente que estaba mirando hacia la cruz? Aleluya. Nosotros o vivimos para Cristo o el Señor nos guarde. Mire, se habla así coloquialmente. Usted vive para Cristo, pero ¿qué es vivir para Cristo? ¿Qué es vivir para Yeshua? Vivir, sí, es una transformación. Se logra poco a poco, paso a paso. Para yo poder lograr controlar mi temperamento me ha costado muchos años de palabra, de Biblia. Porque los que me conocen y me conocieron antes, ellos sabían que yo primero le rompía la boca a la gente y luego le preguntaba por qué me miraba mal. Sí, y eso es verdad, y aún siendo cristiano lo hice. Y a veces siento unas ganas, cuando me acuerdo del señor Petro, pero me crucifico y le pido al Señor que me perdone. Y oro por él, créame que yo oro por él. Y le ruego al Señor, Señor, convierte sus años en segundos. Que sus años se conviertan en segundos y págale conforme a sus obras. Tenemos que orar sabiamente, amén. Ahí, con base en Proverbios capítulo 22 y con base en Proverbios capítulo 27. Sigamos acá. ¿Sabe una cosa? Hay personas que están acostumbradas a la comodidad de la palabra. A que nada les incomode en la iglesia. A que todo sea bonito, paz y bendición. Pero en una verdadera iglesia ocurre esto. Nos incomodamos con el pastor, nos incomodamos con la palabra. Nos sacude el pastor, nos sacude la palabra. Pero ¿sabe qué ocurre en nuestras vidas? A mí me pasa. Tengo un mal pensamiento y inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye. Y me toca irme a orar y me arrepentir. Siento que el Señor se molesta conmigo. Siento que me muestra la dirección. La gente necesita dirección hoy en día en la iglesia. Note que usted, que de verdad es un verdadero siervo y lo admiro por eso, a usted a todo momento Dios le está recordando lo que escuchó en el servicio. Y usted dice, no, yo no puedo pecar, no. Y tratamos de hacerlo y el Señor nos vuelve al camino. Eso llama dirección, eso llama disciplina, direccionamiento. Mire, familia, si el cristiano no toma el camino estrecho, hoy en las iglesias se ha idealizado esto, se ha confundido y se ha anchado el camino para que las ovejas no se sientan incómodas, no se sientan mal, sean halagadas consigo mismas. Dios entiende, repito. Dios sabe que yo soy débil. No. Sí, buscamos ser reconocidos, ser pastores famosos, ser cristianos famosos, ser cantantes famosos, pero sin el Señor. Mire, amado, no hay una vida santa, no hay una vida pura si no está la cruz de nuestro Señor. Si no hay cruz, no hay unción. Si no hay unción, le estamos dando la espalda al evangelio, familia. Pero yo le doy la gloria al Señor que tú estás aquí.
y que nos estamos esforzando y que somos valientes. Mire, amada familia, necesitamos el arrepentimiento completo. Cada instante de nuestra vida, cada instante nos estamos acordando de pecados pasados y cada instante queremos pecar y tenemos que arrepentirnos. Dígame a eso. No importa que nos llamen radicales, fanáticos, lo que sea. Necesitamos ser radicales y fanáticos. Necesitamos ser santos para negarnos a nosotros mismos, para crucificar esta carne, para hacerla morir y para vivir para el Señor. Usted sabía una cosa, mire, el cielo busca las marcas. El cielo busca marcas. Se volvieron a quedar callados, esto se puso interesante. Me quedan 2 minutos de predicación. Y no hierro. ¿En usted están las marcas de Yeshua? Cuando a mí me mataron, me descuartizaron esos niños en la iglesia allá en Chaguaní, Cundinamarca. Y me mandaron los 2 pájaros, los 2 guerrilleros para matarme cuando estábamos bajando los cadáveres al mausoleo. Yo me volteé y cogí a uno de esos que me iba a disparar por la espalda. Le cogí la mano donde tenía la metralleta y le dije, mira, el Señor te ama. Mandé a destapar el cofre, o sea, el ataúd. Destapé la bolsa negra en que estaban los pedazos. Olía muy pútrido porque Chaguaní, Cundinamarca es tierra caliente. Y un cadáver sin tratamiento tanatológico, pues obviamente. Y le dije a él, mira, y al otro, eran 2, mira. Dios los perdona por esto. Si ustedes se arrepienten, Dios los perdona. Y se pusieron a llorar. Y Dios sabe, en cuya presencia estoy, que no miento. Se arrepintieron y no me dispararon. Se arrepintieron y se convirtieron. Y el comandante también. Le estaba hablando de mi abogado Luis Hernando, ¿se acuerdan? Con ese comandante nos lo encontramos en un parqueadero cuando fuimos a hacer una vuelta de la DIAN de la iglesia. Y temblaba ese hombre, temblaba. Yo le dije, compre un perro si le da miedo, hermano. Y ahí fue cuando me dijo, yo ahora sí reconozco que usted es un verdadero siervo de Dios. Y antes nos habían rodeado ahí en la avenida calle 19 con carrera 15. Avenida Caracas, hacia el occidente, carrera 15, para atracarnos. Como 10 tipos con pistola y revólver. En esa época yo usaba mis anillos de diamantes, mi manilla. Y fue cuando sucedió lo que ya les he contado. Y de repeso llegamos al parqueadero y nos encontramos al comandante guerrillero con todos sus escoltas. Y me le doy para encima y lo abrazo y le doy su beso. Y este tipo, mi ex abogado, temblaba, cobarde. Familia, esto es verdad. Pero nosotros necesitamos mostrar las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Las marcas de Jesús. El cielo va a buscar esas marcas. Y si no las tenemos, mírenme, como hace el meme del muchachito. Muchos cristianos se van a quedar por andar en la bobería, por andar odiando, por andar chismeando, por andar guardando resentimiento, por creérselas el hipermegapastor o el hipermega hermano. No, Dios nos guarde, amada familia. Cuando yo le digo a usted que me perdone o que he perdonado y que nunca levanto mi voz contra un cristiano, créame, porque es cierto. La única voz que yo levanto contra un cristiano que me ha hecho daño a mí es, Señor, bendícelo y perdónalo. Y te reclamo esa alma para que sea salva. ¿Usted lo hace? Yo le decía hace unos años a alguna persona, si yo le caigo gordo, si yo le caigo mal, ¿por qué no ora para que Dios me transforme? Sí, si no le gusta algo de mí, pídale a Dios que me lo cambie, y Él lo hace. Y si soy más concienzudo, le puedo decir que Dios no lo mandó a usted para que pida por mí en ese sentido, sino para que usted sea transformado por lo que yo le enseño. Oh, perdón. A un minuto de irnos. Nuestro Señor quiere que nosotros, al dejarnos transformar por el Evangelio, vivamos en el Evangelio. El que entendió, entendió. Vivamos en el Evangelio. Si usted vive en el Evangelio, vivirá por el Evangelio, morirá por el Evangelio. O sea, podrá cambiar y podrá tener la certeza de que somos salvos. Pero un cristiano que si sabe que ve pornografía en su celular y lo sigue haciendo, está frito. Perezoso, mejor dicho, ya fue suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora?
pero no lo vamos a hacer para los que nos ven. Les voy a enseñar cómo se comparte Pesach. Cómo es que nuestro Señor y Salvador compartió Pesach con sus discípulos. Ya les enseñé por qué lavó los pies de ellos. Ya les enseñé eso. Ya les enseñé que debemos de andar ceñidos. Ahora les voy a enseñar por qué compartió la cena y cómo la compartió para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Pero lo vamos a hacer extra cámaras porque vamos a ministrar eso aquí en la iglesia y nos vamos a tomar un momento tomando Pesach y aprendiendo a ministrar las hierbas amargas, que todo está ahí, ¿se dan cuenta? Todo está ahí. Entonces, amada familia, debieras de estar aquí. Así que esta unción, no sé, tal vez mañana, el domingo, no sé, pero esto es para congregarnos. La semana de Pesach es para estar en la ciudad, la semana de Pesach es para estar en la iglesia, la semana de Pesach es para vivir el sacrificio y la semana de Pesach es para que podamos entender de manera corporativa todo lo que el Señor quiere para que seamos salvos. Salvos en todo sentido. La única forma en que una persona no pueda congregarse es que esté en una unidad de cuidados intensivos, que esté de muerte o un familiar ya. De resto, no hay excusa. Sobre todo, es que esto es una vez al año. Esto es una vez al año. Está bien que a la semana por trabajo, por alguna circunstancia, no pude ir a la iglesia. Hombre, pero es que hay 4 congregaciones en la semana, 4 convocaciones santas. ¿Cómo que no vamos por lo menos a 2 o a 3? Pero si queremos ir al cielo. No, esto es una vida de sacrificio, familia. O es que alguna vez nuestro Señor, durante sus 3 años y medio que duró su ministerio, hoy no porque estoy cansado, hoy no les voy a predicar porque estoy cansado, hoy no ayuno, hoy no hago vigilia porque estoy cansado. No, los que no saben, los 3 años y medio de nuestro Señor y Salvador fue vigilia todas las noches, ayuno todos los días, oración todas las noches, enseñando la palabra todo el día. Él no descansó durante 3 años y medio, no descansó un solo segundo. ¿Sabe cuándo descansó nuestro Señor y Salvador? Cuando murió en la cruz. Así que familia, los invito el domingo, mañana mejor, mañana estamos celebrando hoy entre las 2 tardes la resurrectación. Pero las personas, no es el mismo calendario hebreo, no, es que la fiesta de Pesaj son 7 días. Amén. Y mañana pasado voy a estar enseñando lo que realmente significa la resurrectación. Ahora les enseñé lo que significa la verdad de la cruz, pero vamos a aprender cuál es la verdad de la resurrectación de Dios, de nuestro Señor y Salvador, el por qué y cómo se cumple y cómo nosotros vamos a ser resurrectados de esa misma forma. O sea, esto es un paso a paso. Así que no te lo pierdas mañana 3 de la tarde, 3 de la tarde, y el domingo a las 8 y 10:30. Vamos a estar aquí domingo 8 de la mañana y 10:30 AM. Así que les amamos. Oremos un segundo. Es que tienes que estar aquí, perdóneme. Pesach solo para los que estamos aquí, la administración y una revelación que viene para poder aplicar esta enseñanza para nuestra salvación. Incline su rostro. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, yo te ruego que nos permitas discernir las señales para que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos, para que podamos vivir en santidad, porque la santidad no es una carga, es un deleite, Señor, porque el cielo busca tus marcas, Padre amado, porque necesitamos morir al mundo, morir a la carne, arrepentirnos cada instante, buscar tu altar cada momento que podamos, Señor. No cambiar el camino estrecho por el camino ancho, Padre amado. Buscar tu dirección, tu disciplina, tu manifestación, Señor. Confrontarnos a nosotros mismos, Señor. Permítenos en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Padre amado. Señor, te doy gracias por la vida de la pastora Blanquita García, por la vida de la pastora Elsie Giraldo, de la pastora Rosa Gutiérrez Ríos. Te pido una unción especial sobre ellas, Padre, de gracia y favor para que puedan vender estas propiedades. Ellas quieren servir a tu reino, Señor. Perdón. Te ruego por la vida de José Antonio Cortés, Señor. Te ruego, Señor, por Alcira Cortés, Padre, tu salud, tu sanidad sobre ella. Gracias por la vida de Elsa, Señor. Bueno, de toda esta familia Cortés, de Yolandita, estas personas tan especiales que amo con todo mi corazón. Bendícele, Señor. De allí en Dallas también, Señor. A José Antonio, bendícelo, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de Alma Lucía Castillo. Te doy gracias por la vida, Señor, de tus siervos, Padre.
que están aquí en la iglesia. Te pido por Margarito García Cortés. Te pido, Padre, por Juanita. Llénales de gracia, de favor sus hijas, Señor, que conozcan esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te pido por todos nuestros pastores en el mundo, Padre, por el apóstol César Bulbor García, Señor, por el pastor Duván Valencia, Padre, por el apóstol Pedro Núñez en Asturias, por el apóstol Edgar Soto allí en Barcelona, por tus siervos, nuestro apóstol Josué Muñoz en Guatemala, nuestra cobertura, bendíceles, bendíceles, Señor, nuestros pastores en Argentina, Señor, en México, en República Dominicana, Señor, en Holanda, Señor, en Curazao, llénales de gracia y de favor, bendíceles, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, familia, nos quedamos aquí tomando pesas, aprendiendo el ceder. Bueno, te lo pierdes. Dios está haciendo cosas maravillosas. Mañana 3 de la tarde y el domingo a las 8:10:30 de la mañana. Muchas bendiciones. Shalom.